La ventisca de Montana atrapó a Grace Turner en su restaurante de carretera, donde mantuvo el café caliente y las puertas abiertas hasta que un batallón de soldados congelados entró tambaleándose. Sin dudarlo, los alimentó generosamente, honrando el legado de su difunto esposo. Al amanecer, su simple acto de bondad reuniría a todo el ejército en su puerta. Dale a me gusta y comenta desde donde lo estás viendo. Tu apoyo trae más historias increíbles. Comencemos. El viento aullaba como un animal herido afuera del restaurante de carretera de Grace Turner. La nieve caía en gruesas capas, engullendo la carretera de Montana y cualquier señal de vida más allá. Dentro, el calor apenas se mantenía, pero Grace mantenía el café caliente. No tenía clientes, solo silencio, escarcha en las ventanas y una foto de su difunto esposo uniformado en el mostrador. Eso fue suficiente hasta que la puerta se abrió de golpe. 12 soldados congelados, empapados y temblorosos entraron tambaleándose, con las caras rojas de frío. Uno intentó sacar su billetera. Grace negó con la cabeza. Siéntense, chicos. Ya están en casa. El desayuno corre por mi cuenta. Habían pasado 3 días desde que la ventisca cortó la carretera, atrapando a Grace en su restaurante. La luz titilaba, el generador se atascaba y las entregas se habían retrasado mucho, pero se quedó. No porque tuviera clientes. Ninguno había venido desde la tormenta, sino porque no podía irse de allí. Era más que un restaurante. Era el legado de su esposo. Tom Turner lo había construido tras regresar de su último periodo en Afganistán. Cuando el cáncer se lo llevó hace 2 años, Grace se prometió mantener el lugar con vida, incluso si eso significaba quedarse solo en medio de la nada, con solo recuerdos que guardar. Y entonces, justo después del amanecer, los faros delanteros atravesaron la blanca espiral. Un convoy militar, 2 Humvees y un camión de plataforma se detuvieron lentamente en el exterior. Las puertas se abrieron y los soldados salieron, apiñados y exhaustos, perdidos en la tormenta. Uno de ellos, el sargento Danny Brooks, se acercó con las extremidades rígidas y castañeteando los dientes. Señora, nos desviaron. La ventisca nos pilló por sorpresa. El GPS no funciona. No hay señal. ¿Podemos? Grace ya estaba en la puerta, haciéndoles pasar. Entren antes de que se congelen. No hizo preguntas, no comprobó identificaciones, solo sirvió ollas de chili, montones de panqueques, galletas, tocino, café, todo lo que le quedaba. Cuando un soldado intentó pagar, le dedicó una sonrisa cansada. Ya pagaste al alistarte. Afuera, la tormenta arreció. Pero dentro del restaurante de Grace, había calidez, risas y la clase de paz que solo un soldado podía entender. Al anochecer, el restaurante se había convertido en un santuario. La tormenta afuera aullaba contra las ventanas, pero adentro los soldados estaban calientes, alimentados y recuperándose lentamente. Grace se movía silenciosamente entre ellos, llenando tazas de café, sacando mantas extra de la trastienda y avivando el fuego cerca de la vieja chimenea de ladrillo que Tom había construido con sus propias manos. El sargento Danny Brooks estaba sentado junto a la ventana, observando cómo la nieve se acumulaba contra el cristal. No dejaba de mirar a Grace de reojo, como si intentara comprender por qué alguien haría todo esto sin esperar nada a cambio. ¿No te preocupan las provisiones?, preguntó finalmente. Grace hizo una pausa, con la mano apoyada en una cafetera destartalada. ¿Preocupada? Claro, pero Tom siempre decía, si tienes más que alguien en una tormenta, lo compartes. Nadie se congela bajo nuestra vigilancia. Danny asintió lentamente. Tu esposo era militar. Sonrió. De esos que albergan dolor y orgullo a partes iguales. 22 años después,
El ejército regresó y construyó este lugar para el pueblo. Lo perdimos por cáncer, pero no pasa un día sin que lo sienta aquí. Los soldados más jóvenes escucharon en silencio. Algunos bajaron la cabeza. Uno se secó los ojos. Grace lo notó. No lo mencionó. La dignidad importaba, especialmente para hombres que ya soportaban demasiado. A medianoche, el generador exhaló su último aliento. Las luces se atenuaron y luego se apagaron. Hubo un momento de silencio. Sin pánico, solo oscuridad y el suspiro de una tormenta que no había amainado en casi 12 horas. Grace encendió una lámpara de aceite debajo del mostrador y la colocó en medio de la habitación. Parece que esta noche la vamos a pasar mal. Chicos. Repartió linternas, sacó edredones del fondo e incluso encontró una baraja de cartas de un viejo cajón. La risa comenzó de nuevo, suave, agradecida. Danny la apartó antes de girarse. Pasar la noche. Grace, nos salvaste. Lo sabes, ¿verdad? Estábamos a 1 kilómetro de dar la vuelta. Sin combustible, sin comida. Nos habríamos congelado ahí fuera. La voz de Grace era baja. No, hijo. Nos salvas todos los días. Esto era solo el desayuno. Danny parecía querer decir más, pero no lo hizo. Simplemente asintió, con los ojos empañados, y se unió a los demás en la planta baja del comedor. Afuera, la tormenta aullaba. Dentro, Grace se quedó sola un momento, susurrando a la foto de Tom en la pared. Encontraron el camino, cariño, tal como siempre dijiste que harían. Grace se despertó antes del amanecer. El rugido de la tormenta se redujo a un estruendo sordo e implacable. Se movió por el restaurante de puntillas, consciente de los soldados dormidos, acurrucados bajo las colchas y las mantas apiladas. La pequeña estufa de gas vibraba mientras hervía agua, tarareando una melodía que Tom solía silbar en las mañanas tranquilas. Miró por la ventana escarchada. La nieve había subido 1 metro más, ocultando las señales de tráfico y casi oscureciendo la vista del convoy. Con un suspiro, preparó un desayuno sencillo: avena con miel, fruta fresca que había guardado en la nevera y té caliente. Mientras trabajaba, oyó una conversación tranquila cerca del fondo. Se detuvo lo justo para captar la voz del sargento Brock. «Señor, señora, no podemos oír», respondió en voz baja desde el fondo de la cocina. Grace reconoció la voz. El teniente coronel Marcus Jensen, comandante del convoy, alto, sereno, con el uniforme cubierto de nieve. Grace se tranquilizó, alisándose el delantal. El teniente salió a la luz, mirándola a los ojos con respeto. «Grace Turner», dijo con voz suave pero firme. «Su amabilidad ha mantenido con vida a mis hombres». Ella asintió en voz baja, devolviéndole el saludo. «Son soldados. Sirven a este país. Yo sirvo el desayuno». La observó un momento y luego señaló el comedor. «Nos gustaría ayudar. Tenemos suministros, combustible, generadores eléctricos y raciones extra. Déjanos pagarte». Grace dejó una taza humeante. «La bondad no se paga. Se paga por adelantado». Él asintió levemente y respetuoso. «Entonces, por favor, permítenos mantener tu generador en marcha y la calefacción encendida. Compartiremos lo que tenemos». Dudó, con el peso de la responsabilidad en el pecho. Pero Tom le había enseñado que el orgullo era un lujo en medio de una tormenta. «De acuerdo», susurró. «Pero entonces cocinarás para nosotros». Risas se extendieron desde el comedor mientras los soldados se despertaban, su aliento visible en el aire frío. Pronto, la cocina se llenó del sonido de sartenes y chistes murmurados. Grace vio cómo los hombres que había salvado se convertían en sus compañeros para mantener a todos con vida. Al mediodía,
El convoy había transformado el restaurante en un puesto de avanzada improvisado. Los calentadores portátiles zumbaban, las luces adicionales iluminaban los rincones oscuros y los soldados formaban filas para rellenar las tazas de café. Grace se movía entre ellos, orgullosa directora de esta sinfonía poco convencional. El teniente coronel Jensen se acercó de nuevo, sosteniendo un portapapeles y una nítida fotografía de su restaurante, flanqueado por vehículos militares. Quisiera reconocer oficialmente su servicio, dijo. Estos hombres la nominaron para una medalla de condecoración del ejército. No es mucho, pero es una muestra de nuestra gratitud. Grace se llevó la mano al corazón. Contuvo las lágrimas. No necesito medallas. Necesito mi restaurante. Sonrió amablemente. Por eso el ejército está estableciendo una ruta de suministro temporal por aquí. Nunca se quedarán sin provisiones, café, comida ni calefacción hasta que la carretera vuelva a abrirse. Grace permaneció en silencio, atónita, mientras el teniente le detallaba el plan. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro de su restaurante, había algo más fuerte. Un vínculo forjado en la nieve, el servicio y el heroísmo silencioso. La tormenta no tuvo piedad, pero el restaurante de Grace Turner se había convertido en un faro inquebrantable. La noticia del puesto improvisado se extendió por las radios de los convoys, y al final de la tarde, llegó más apoyo. Un camión de cocina de campaña se detuvo junto a la entrada trasera del restaurante, con sus grandes hornos zumbando. Soldados con parcas negras cargaban cajas de provisiones, verduras enlatadas, pan fresco, chaquetas térmicas e incluso sacos de carbón para la vieja chimenea de ladrillo. Grace observaba desde la puerta cómo los soldados descargaban, con el corazón henchido de gratitud y humildad. Recordó las palabras de Tom: cuando abres tus puertas en medio de una tormenta, abres corazones a la vida. Ahora su pequeño restaurante era el corazón de la supervivencia para docenas de hombres y mujeres que habían jurado proteger a su país. Dentro, el ambiente era electrizante. Cocineros uniformados y personal del restaurante, tanto soldados como civiles, trabajaban codo con codo. Grace se encontró enseñando a la sargento Emily Pérez, especialista culinaria, a dar la vuelta a los panqueques en la plancha. Pérez se rió cuando un panqueque cayó casi en el suelo, y Grace resopló al recogerlo y devolverlo a la sartén. En un rincón, Danny Brooks estaba sentado con un grupo de jóvenes soldados rasos, enseñándoles a jugar al póker con fichas desparejadas y una baraja a la que le faltaban 2 cartas. Sus risas resonaban en las paredes de madera, mezclándose con el siseo del vapor de las cafeteras y el crepitar del fuego de la chimenea. El teniente coronel Jensen se acercó de nuevo, esta vez con una taza humeante del chili de Grace. Pensé que les gustaría un poco de su tierra, dijo en voz baja. Grace dio un sorbo con cautela, asintió con aprobación y dijo: es perfecto. Dudó un momento y añadió: tenemos órdenes de agilizar la ruta de suministros, pero los altos mandos quieren conocer a la mujer que lo inició todo. Grace frunció el ceño. ¿Conocerlos?, preguntó Jensen, entregándole un papel doblado, una invitación formal. Mañana por la mañana, en el cuartel general de la base, quieren obsequiarle algo. Esa noche, después de que el restaurante cerrara y los soldados se instalaran en tiendas de campaña cercanas, Grace se sentó sola en su mesa favorita. La luz de tormenta que se reflejaba en la ventana se reflejaba en los montones de nieve. Pasó los dedos por la foto de Tom. ¿Qué me están dando, Tom?, susurró, con la voz apenas audible. Recordó su promesa de mantener el restaurante a flote. Pero mañana traería una nueva prueba, una que podría cambiar todo lo que creía saber sobre el servicio y el sacrificio. Grace Turner cerró los ojos y se permitió albergar esperanza. Grace Turner se despertó antes del amanecer.
La furia de la tormenta finalmente se apaciguó en una suave y constante caída. Se vistió con sus mejores galas, vaqueros, un suéter de lana y la vieja gorra militar de su esposo, con la ala deshilachada, pero querida. Agarrando la invitación formal, se abrió paso a través del terreno nevado hasta el cuartel general temporal del convoy. Una gran carpa climatizada e iluminada por focos. Dentro, oficiales y soldados se reunieron en respetuoso silencio. El teniente coronel Marcus Jensen se encontraba al frente, junto a un podio de madera pulida. Grace sintió latir con fuerza el corazón, con una mezcla de nervios y orgullo acumulándose en su pecho. El coronel se aclaró la garganta. Hoy honramos no solo a una ciudadana, sino a una heroína. Ante la adversidad, abrió sus puertas y su corazón a los soldados necesitados. Sin preguntas, sin esperar nada a cambio. Su altruismo salvó vidas y levantó el ánimo. Ella personifica el espíritu mismo de esta nación. Se hizo a un lado y un joven capitán se acercó con una pequeña caja de terciopelo. Las manos de Grace temblaron cuando el capitán la abrió y reveló una medalla de condecoración del ejército, con su cinta reluciente. Exhaló un suspiro. En nombre del ejército de los Estados Unidos, le presentamos, señorita Grace Turner, esta medalla y nuestra más profunda gratitud, dijo el capitán. Los soldados reunidos estallaron en aplausos, y sus vítores resonaron por toda la carpa. Grace se puso de pie, con lágrimas en los ojos, mientras el sargento Danny Brooks se levantaba y la saludaba con voz clara. Gracias, señora, por todo. Grace aceptó la medalla con voz firme a pesar de la emoción. Hice lo que cualquiera haría. Esta comunidad, este restaurante, se basa en el respeto y el servicio. Hoy, todos ustedes me recordaron por qué. Hizo una pausa, mirando los rostros a su alrededor. Demacrados pero esperanzados, cansados pero agradecidos. El teniente coronel Jensen dio un paso al frente de nuevo. También tenemos un regalo más. Señaló una mesa larga donde se exhibían suministros. Barriles de aceite, sacos de harina, productos frescos y un generador nuevo. Esto mantendrá abierto el restaurante de Rosie hasta que se despeje el camino. Y mucho después. Exclamaciones de alivio recorrieron la multitud. Los ojos de Grace se abrieron de par en par. Se volvió hacia Jensen. No sé qué decir. Di que seguirás dando, respondió con una cálida sonrisa. El mundo necesita más gente como tú. Afuera, el sol se abrió paso entre las nubes, sus rayos brillando sobre los pinos nevados. Grace salió, con el metal prendido en su suéter, e inhaló el aire fresco de la mañana. Miró hacia su restaurante, cuyas ventanas brillaban con promesas. Grace Turner le había servido el desayuno. A cambio, le habían ofrecido esperanza y honor en un futuro tan brillante como el amanecer de Montana.